entrar es extractar hoy día lo que es el sistema de complemento, las dos vías más que nos faltaban, las de leptina y las de propertina, ¿no? Entonces todo el tema del sistema de complemento. Xiomara, por favor, me recuerdo que tengo que subir las diapositivas por acá, ¿ya? Entonces, ¿Artes? ya no existe el por favor. Vamos a las 9:30 de la noche. Entonces, hasta ahí es el examen, por favor. Voy a tratar de hacer todo de desarrollo, digo, todo de opción múltiple, con desarrollo, con respuestas, digo, preguntas de respuesta corta. ¿Ya? Como hace la doctora de 1 o 2, similar el examen. ¿Ya? No va a estar chiste. No da. Batería. Entonces, ese va a ser el examen. Voy a ver si es que hago con clave. Que no sé cómo se hace con clave. Tengo que preparar para la para el final. No. ¿Para qué me sirve el final? Es 30%. Tengo que agarrar el 35%. Voy a ver veré con qué me suena. ¿Quién? Voy a ver con qué me suena. Si me hacen renegar, desarrollo. Aunque no me crean, leo nomás. Hasta letras horribles. Segundo, de este viernes al próximo, el Viernes Santo. Por tanto, por si acaso, los que van al hospital no tienen por qué ir Viernes Santo al hospital, ¿ya? Tienen libre. Y obviamente aquí también hay libre, ¿no? Tanto clases como gabinete. Pero la mala noticia de todo esto es que tenemos que reemplazar. Les doy dos opciones. No es discutible, lamentablemente, de reemplazar. ¿Qué día, a qué hora podemos reemplazar la próxima semana? El lunes, antes del fármaco. No estoy torturando. O desean después del feriado. Tal vez mejor, ¿no? Entonces, después del feriado quedamos bien cuando reemplazamos. La semana del 20 al 25 tenemos que ver qué día más o menos sería. Digo, del 21 al 25. Domingo no se puede. Si quieres puedes venir, no me hago lío. Pero yo no voy a venir. El 21. Yo voy a tener. Del 21 al 25. ¿El 21? Ya, el 20 vamos a venir todos, pero yo no. Además, no he dado opción de 20. ¿Por qué somos tan? Gracias a Porco, vamos a hacer examen puro de desarrollo. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Ni modo, los que tenían que ser de respuesta corta van a ser de respuesta larga. Digan del 21 al 25, gracias. ¿A qué hora? De 15:40, porque el de 10 hasta 15:40, ¿no? No, 3:40. Ah, sí, 3:40. Y hemos detallado incluso la cascada de todo el proceso que iba a llevarse a cabo. Pero para que se lleve a cabo la activación de la vía clásica, ¿qué era necesario? Y eso ha sido pregunta de inmunología 2, este último. Les ha ido mal. Muy mal. Hasta los más estudios les ha ido mal. ¿Quiénes participan en la activación, en el inicio de la activación de la vía clásica? Sí.
participan en la iniciación de la vía clásica. O sea que tú me puedes. O sea que tú me puedes. Dale. Algo que diferencia entre las vías del sistema de complemento o las vías de activación es que en la vía clásica se necesita la participación de inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Cuáles son? Y esa es la pregunta de examen, como les digo. La IgG y la IgM, ¿de acuerdo? Incluso les he preguntado. A diferencia de esta vía, de la vía de las lectinas, que es otro tipo de vía de activación del sistema de complemento. Que como bien dice, forma parte de la inmunidad innata y va a ser una de las vías que va a actuar de manera inmediata. A diferencia de la vía clásica, la vía de las lectinas no requiere la presencia de anticuerpos. Esa es la diferencia entre lo que es la vía clásica y la vía de las lectinas. ¿Cómo va a iniciar el proceso? La vía de las lectinas inicia con el reconocimiento de monosacáridos que son parte de la membrana de los microorganismos e involucra receptores de reconocimiento de patrones. ¿Cuál va a ser ese receptor? Este de aquí que parece un inmunoglobulina. A ese le vamos a llamar receptor MBM. Lectina que se une a la manosa. Eso es lo que significa, ¿no? Este es un receptor que nos va a ayudar a activar la vía de las lectinas. Por tanto, en la vía clásica necesitamos anticuerpos. En esta vía no necesitamos anticuerpos, pero sí necesitamos un receptor que se denomina MB. Y de igual manera necesitamos otro tipo de proteínas que lo vamos a denominar picolinas, que pueden ser L, H y S, y cuya estructura va a ser muy similar o homóloga a lo que era la C1Q, que se acuerdan que estaba muy relacionado con la activación de la vía clásica. La vía clásica se iniciaba a partir de esta molécula, la C1Q, y como podrán ver, la vía de las lectinas también va a estar muy relacionada con la C1Q, pero la similitud de las picolinas con la C1Q activa esta vía de las lectinas. Estos receptores como tal, activan proteasas becerinas que se van a denominar MASP1. Se ha conocido en el humano la presencia de las proteasas MASP1, 2, 3 y el S-MASP. Pero en realidad al único que se le ha podido estudiar más a fondo es MAPS2 y el MAPS1, que va relacionado con la activación de la vía de las lectinas. El MAPS2, al igual que el C1S, fragmenta el C4 para formar lo que es la convertasa C3, y es ahí donde se va a empezar, tal vez, o se va a relacionar con lo que es la activación de la vía clásica. Entonces, mi vía de la lectina necesita un receptor que se va a denominar RBL, pero también va a necesitar una proteína, que es la picolina, que va a tener una similitud o una semejanza con lo que es el C1Q, que es de la vía clásica. ¿Sí? También para que se activen estos receptores necesitamos proteasas séricas, que se van a denominar MAS. ¿Qué son las proteasas? Funcionan como enzimas, ¿sí?, que van a degradar proteínas. Y por tanto, vamos a conocer en el ser humano 4 tipos de MAS: el MAS1, 2, 3 y el S-MAS. Pero solamente se ha estudiado a fondo el 1 y el 2. El 2 es igual que el C1S, que va a fragmentar el C4 para formar la convertasa C3. Y la convertasa C3 forma parte de ¿qué? ¿Dónde hemos escuchado la convertasa C3? En la vía clásica. Y a partir de ahí, la convertasa C3 empieza todo el proceso de la división, ¿no ve?
C5, C7, C8, y es ahí donde converge con la vía clásica. Posteriormente se continúa con los procesos de formación de las convertasas C3 y de C5, y luego el complejo de ataque a la membrana, el C7, C8 y C9. Entonces, a partir de aquí es donde empieza su integración, tal vez, a lo que es la vía clásica. La vía alterna o la de Properdin, que es la menos estudiada y creo que la más conocida y la más reconocida en realidad es la clásica, pero cabe mencionar siempre las tres vías de activación del sistema de cambiamiento. El Properdin es una proteína cargada positivamente y altamente monosilada. Se sintetiza en los monocitos, en los linfocitos T y en los polimorfos nucleares. Usualmente esto se va a activar en presencia de lo que es el simosan, la inulina y lo que son los lipopolisacáridos. La ausencia del ácido ciálico en la pared de los microorganismos permite la activación de esta vía alterna de complemento. La activación de esta vía se inicia a través de dos moléculas de reconocimiento, el C3 y el Properdin. ¿Qué es el Properdin? Una proteína que se va a encontrar a nivel de la sangre, y es por eso que se le denomina vía alterna o de Properdin, porque dentro de esta vía se utiliza esta proteína. Y obviamente aquí también depende de la ausencia de otro factor, que es un factor regulador, que es el factor H. Este tipo de vía se va a activar, o su activación depende de la acción de dos factores de complemento, el C3 y el Properdin, y la ausencia de uno, que es el factor H. ¿Sí? Y esa va a ser pregunta de examen. El Properdin puede unirse directamente a células apoptóticas y necróticas y patógenos como la Neisseria. Lo bueno de esta vía es que es de ataque directo. No necesita todo un proceso para su activación, sino directamente ataca. El C3 es poco específico, sus ligandos incluyen residuos de tirosina, de treonina, de silosa, de manosa y residuos de serina. La presencia del C3 y la ausencia del factor H permite la activación de esta vía alterna. Por tanto, para la activación de la vía alterna o de Properdin, ¿qué necesitamos? C3, Properdin, y la inhibición del factor H. De esa manera se activa la vía alterna. Existe un mecanismo de activación de la vía alterna que se inicia directamente con la unión del Properdin a la célula blanca, que también depende del factor o de la ausencia del factor H. La unión del Properdin a la célula promueve posterior lo que es la unión del C3. Y el C3b forma parte de ¿qué? De la vía clásica de igual manera. La vía alterna suple deficiencias genéticas de factores C1, C4 y C2. Entonces, por tanto, por eso es que se llama alterna. Si es que fallara la clásica y la latelectina, esta alterna podría funcionar ya que suple deficiencias genéticas de los otros factores. ¿Sí? Pero como les digo, este tipo de vía no ha sido muy conocida y tampoco muy estudiada. Existen otras vías de activación. Las primordiales son las tres que hemos mencionado. La primera, la clásica, se activa a través de ¿qué? De anticuerpos. La lectina, ¿a través de qué? MBL y receptor MBL. ¿Y qué más? las picolinas. MBL y nicolinas, o proteínas, si quieren. ¿Sí? Y el de Properdin. Por C3, Properdin y el factor H. Properdin y inhibición de lo que es el factor, la ausencia del factor H. Estos son los tipos de activación de las vías de activación del sistema de complemento. Pero también hay otras vías de activación. Hay algunas vías que funcionan o que se activan a partir de lo que es el C5, que como ustedes bien saben forman parte de las vías de activación, ¿verdad? Esta vía de activación a partir del C5 en adelante la inicia
inician los factores de coagulación. Que como ustedes saben, ¿cuántos factores de coagulación tenemos? Santiago. 12 factores de coagulación. Entonces no les voy a pedir el nombre de esos dos de ahí, porque hay uno que es medio complicado. Pero este tipo de vías de activación del complemento se forman a partir de lo que son los factores de coagulación. Esta vía de activación, como la otra, tampoco está muy bien estudiada. La activación intracelular del complemento. Aquí hablamos de los factores C3 y C3b, que se pueden generar a través de lo que son los linfocitos TCD4. ¿Cuáles son los CD4? Para estudiar ya. No quiero hacer segundas instancias. ¿Qué son los CD4? ¿Qué es el CD8? Fernanda. CD4O. Linfocito TCD4O, también llamado Wilson el chistoso. Dime. CD4O. Helper. CD8O. Chicos. Y eso es de conocimiento general. ¿Ya? Entonces, este tipo de activación se va a partir de lo que son los factores C3 y C3b, que se pueden generar a partir de lo que son los linfocitos T, CD4, humano. O sea, los T. Los linfocitos T en reposo van a expresar lo que es la catepsina L, una proteasa que va a fragmentar el C3, el C3A y C3b y vuelven a entrar dentro de lo que es la vía clásica. La catepsina y los fragmentos del complemento se almacenan en vesículas secretoras cuando el linfocito T se activa y se libera. Bueno, hemos hablado tanto del C3A, C3b, C4A, C4b, pero no sabíamos específicamente cuáles son sus funciones. Y ahora vamos a mencionar las funciones de las moléculas generadas por la activación del sistema. ¿Sí? Hemos fragmentado varias moléculas, desde ahí que conocemos al C4A, que se genera evidentemente en qué vía, en la vía clásica, pero también podemos ubicarla en la vía de las leptinas. Tiene una acción quimiotáctica, pero muy baja en cuanto a lo que es su potencia. ¿En qué nos ayuda la quimiotaxis del C4A? ¿En qué proceso puede participar? ¿De qué nos sirven las sustancias quimiotácticas? Cristian. Mar. Tengo un Ronaldinho que es Cristian Ronaldinho y que es un Marco Ronaldinho. En un micro tengo los Cristian. ¿De qué nos sirven las sustancias quimiotácticas, Marco? John. ¿Quién es John? John. He preguntado dos. ¿Qué significa? La quimiotaxis es para llamar a las otras células que van a ayudar en el lugar de la lesión.
por ejemplo, a los macrófagos. La acción quimiotáctica cumple la siguiente función, como dice Xiomara: la producción de sustancias que ayudan a llamar al sector de la infección o inflamación a los leucocitos específicamente. Entonces, ¿en qué procesos van a estar presentes las sustancias quimiotácticas? En procesos inflamatorios infecciosos. Y el CD4A, por tanto, va a participar en ese tipo de procesos. Habíamos dicho que el sistema de complemento es nuestro mecanismo de defensa. ¿Forma parte de qué? Jocelyn Loza. Jocelyn, ¿quién es? Jocelyn. ¿El sistema de complemento forma parte de qué? Y eso ha sido en la primera diapositiva. Sergio. Muy bien, forma parte de la inmunidad innata, y eso habíamos hablado al principio. ¿Y qué es nuestra inmunidad innata? Joseph. Ya. Es el primer mecanismo de defensa que tenemos, ¿no? Con el que nacemos prácticamente. El C4B, que también forma parte o es una molécula que se forma a través de lo que es la vía clásica, ¿verdad? Y también lo que es la vía de las lectinas. Puede neutralizar virus. Se une covalentemente a los complejos inmunes, aumentando su solubilidad y su reconocimiento por el CRI, expresando en los eritrocitos. La C2-quinina. La C2-quinina es una plasmina que actúa sobre el C2B para generar moléculas conocidas como C2-quininas, que inducen la liberación de la histamina por parte de los mastocitos presentados en el sistema. La C2-quinina incrementa la permeabilidad capilar, juega un rol importante en el edema angioneurótico. ¿En qué proceso se presenta un edema angioneurótico? Belén Rada. No, en la Melanie Rocha. Digo, Melanie Rodríguez, con el ¿quién es Melanie? Ah, Melanie. Melanie. ¿En qué procesos hay un edema angioneurótico? Pero en el internet de la universidad se llama. A ver, estoy buscando. Mayerlin Campos. ¿Quién es Mayerlin? Mayerlin. Hasta voy a averiguar. Ya que aprovechando que no ha respondido Melanie, pues podría ser aprovechado. Al beso en una reacciones alérgicas. El edema angioneurótico va a estar presente en pacientes que tienen reacciones alérgicas graves. Tal vez podríamos decir un shock anafiláctico, ¿no? Han debido ver esos pacientes que tienen alergia a la picadura de la abeja y empiezan a hincharse en su cara, ¿no? Sus ojos, sus labios, etcétera, empiezan hasta la lengua. Este es un edema angioneurótico. ¿Y quién forma parte del edema o quién va a estar presente o va a ser parte de la producción de los edemas angioneuróticos? Va a ser C2-quinina. ¿Por qué? Porque va a estar presente en los mastocitos. ¿Y qué contienen los mastocitos? Histamina. Y la histamina forma parte de lo que es el proceso alérgico. ¿Sí? El C3b o IC3b es una importante opsonina para microorganismos, por lo que optimiza la fagocitosis. Una sola molécula de la IC3b puede reemplazar 100 anticuerpos. Utiliza con una molécula.
C3b actúa sobre los linfocitos B para la estimulación de la producción de anticuerpos. C3c, producto del catabolismo del C3b, permite la salida de los polimorfonucleares de la médula a la circulación sanguínea. C3a y el C5a, que son péptidos pequeños de carga positiva que actúan en las células mieloides, endotelio y musculolisco. Son conocidas como anafilotoxinas por su capacidad de aumentar la respuesta inflamatoria. Quimiotácticos para leucocitos, inducen a la degradación de mastocitos, su liberación causa edema. Entonces, ¿quiénes van a participar en el proceso o en la producción de un edema? El C3a. ¿Y quién más? El C2 obviamente formando un edema amplio neurológico. Eso también va a ser pregunta de examen. Esta es una molécula que lo hemos visto probablemente en el cuadrito que les he comentado, que hemos visto al principio. Esta molécula inmoviliza los monocitos en el sitio al cual fueron atraídos por el C5a. Receptores para factores del complemento. He tratado de poner los más básicos y los más entendibles, porque los otros como que nos vamos a perder. Y la verdad, mucho de esto no creo que vayan a tocar en ninguno de los, pero para mencionarlo vale la pena. ¿Ya? Estos son receptores para factores de complemento. El CD1 o el CD35, que también se lo conoce así, va a reconocer fracciones del C3b y el C4b. Cuando hablamos de receptores, es que van a servir para que ayuden a anclar esa molécula. Y esas moléculas son las moléculas de la vía clásica. Es una glucoproteína de 25 kilodaltones que usualmente está presente en los eritrocitos, monocitos, polimorfonucleares, linfocitos B, como en los glomérulos renales. Facilita la fagocitosis de microbios y la deficiencia de este receptor predispone a la neumonía por micoplasma, ¿no? Solamente como antecedente. El CR2 o CD21, que va a actuar o va a reaccionar junto con el C3d. Este está presente en los linfocitos B y este receptor disminuye el umbral de activación de los linfocitos B y aumenta la producción de anticuerpos. El receptor, o sea, el CD21, va a servir como receptor para el virus del Epstein-Barr, que produce ese virus. ¿Sale? ¿Sale? Microdosis de los supongo. Indio, a ver. Indio. ¿Qué produce el virus del Epstein-Barr? Cristian Ramos. ¿Quién es Cristian Ramos? Yo dije Cristian hace rato y ni la hora. Alejandro Lizarazu. Alejandro, ¿qué produce el virus del Epstein-Barr? Y gracias a este receptor te vas a enfermar de eso. Hola, antes de que me bastante de la... Ya, pero algo primordialmente predispone. Eliana Guzmán. ¿Quién es Eliana Guzmán? Eliana. La mononucleosis. Mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso. Bien.
Entonces, este receptor, muy al margen de ayudarnos con ciertas cosas, especialmente con la recepción del C3D, también va a servir como receptor de un virus, que es el virus de Epstein-Barr, que nos va a producir una mononucleosis. ¿Y cómo se caracteriza la mononucleosis infecciosa? Wilson. No vaya a repetir. Y no le repitan a nadie, porque no lo pasa. Tenía un estudiante el anterior semestre que me ha hecho renegar tanto que hasta apodo le he puesto. El vancomicina era. Todo era vancomicina. Hablaba de una faringitis, vancomicina. Hablaba de infección urinaria, vancomicina, y al último me enojé tanto que al último fue el vancomicina del curso. ¿Cómo es, Wilson? ¿Cómo se caracteriza la mononucleosis? ¿Cuál es la psicosimptomatología de la mononucleosis infecciosa? ¿Pero qué tipo de problemas aparece? ¿Cómo va a venir tu paciente con mononucleosis infecciosa? ¿Qué le vas a ver? ¿Qué se va a fijar? ¿Pero está? ¿Con quién llevas, señor? ¿Ya les he hecho desfilar con las lesiones dérmicas típicas? ¿Todavía no? Sí, no, entonces se fila allá afuera y si no adivinan qué es. Afuera se fue. ¿Qué tipo de lesiones dérmicas conoces, Wilson? Ya, mácula, pápula, ¿qué más? ¿Qué tipo de lesión dérmica va a producir este señor? Vesículas. Y posteriormente, úlceras. ¿O no? Vesículas en un inicio y posteriormente puede producir úlceras, obviamente, siempre y cuando eso no se soluciona. ¿Se autolimita o necesita tratamiento para la mononucleosis? ¿Le doy antivirus? No, porque muchos van a ver ahí con su lesión acá. Y bueno, eso solito se va a quitar. Muchos le ponen violeta de genciana, Piralvex o cualquier otra cocina, etcétera, etcétera, pero en realidad solamente para resecar la lesión. Después, nada más. Ahora, si es obviamente, acá afuera se va a formar vesículas. Pero en la boca, dentro de las mucosas, ¿se forman vesículas? No, no forman. Úlceras, los cuellitos famosos, ¿no? Esa es nuestra mononucleosis infecciosa por virus del SIDA. Vámonos con el C3, CR3 o CD11B, que es otro receptor que va a estar presente en los polimorfonucleares, monocitos y los natural killer. Reconoce componentes microbianos como beta-glucanos, lipopolisacáridos, lipolipidos, por lo que va a estimular al monocito. El CR4, receptor de IC3B, más abundante en los monocitos, se expresa también en los polimorfonucleares, plaquetas y lipocitos. Este receptor estimula la fagocitosis. El C3AR y el C5AR o CD88 se expresa en todas las células inflamatorias, mastocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y particularmente en los polimorfonucleares. Regulación del sistema. Mediante todos estos elementos que vemos aquí, factores o sustancias, se va a poder regular el sistema de complemento. Puede haber un inactivador de lo que es el C1, que es una enzima soluble que inhibe la actividad del factor C1 e impide la función del factor de Hagemann activado. ¿Cuál va a ser ese? El factor 12 de la coagulación. Cuando está ausente por deficiencia genética, se presenta el edema angioneurótico hereditario. ¿Sí?
C4 y al C2, que como podrán ver, todas estas sustancias van a ir a actuar dentro de lo que son las moléculas del sistema de complemento. Estas proteínas son solubles que regulan la actividad del C4 y del C2 al unirse estos factores, forman un complejo molecular con las proteínas. El factor I es una proteasa de serina presente en el plasma que acelera el catabolismo del C3b y C4b, afectando la estabilidad de la convertasa C3. Actúa como un inflamatorio al disminuir la producción de anafilatoxinas. El factor H es importante en regular la vía interna, previene la unión del C3b al factor B. Y esta va a ser pregunta de examen también. El CD46 o cofactor proteico de membrana, MSP, este receptor protege a las células del hospedero del ataque del complemento, se une al C3b y al C4b, cuya deficiencia se asocia con la aparición del síndrome hemolítico urémico. Creo que proteína S o pitronectina, inhibidor del C5b. Impide la unión del C5b a la membrana celular, evitando la formación del complejo de ataque de membrana. El CD59 inhibe la formación del complejo de ataque de membrana. Las defensinas beta 2 son péptidos antimicrobianos producidos por un polimorfo nucleares, poseen acción reguladora sobre la vía clásica del complemento, se une al C1 impidiendo su acción. CD55, factor acelerador del catabolismo, interfiere en la función de la convertasa C3 y C5. Inhibe la asociación C4b a C2, por lo que evita la formación de la convertasa C2. Clusterin inhibe la formación del complejo de ataque de la membrana. ¿Y cuál es el complejo de ataque de la membrana? ¿Por qué moléculas está conformado el complejo de ataque? ¿Qué moléculas son las que forman parte del complejo de ataque a la membrana? Correcto. A partir del C5 hasta el C5b hasta el C9 son los tubitos esos que van a entrar hasta la membrana, y habíamos dicho que van a perforar la membrana y van a formar como una especie de canal, y a eso se le va a denominar complejo de ataque a la membrana. ¿Sí? Complemento e infecciones. Es interesante, ¿no? Porque en realidad este sistema de complemento, como habíamos dicho, forma parte de nuestro sistema innato. Prácticamente nos tendría que defender contra cualquier germen que nos quisiera atacar. Y es por eso que aquí hablamos específicamente de lo que es el gonococo y el meningococo, que pueden ser destruidos por la acción lítica del complemento. La mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus y epidermidis acaban o se activan la vía alterna y pueden ser fagocitados. ¿Qué produce el Staphylococcus aureus? Estoy en microbiología. ¿Qué tipo de patologías produce el Staphylococcus aureus? Dice que hay una doctora que es torturadora. ¿Quién es ese docente en el micro? ¿El doctor González? El viejito flaquito, ¿no? Buena gente. Muy bueno el doctor. Lamentablemente, no mucho llegaba tarde. Y este ha sido un problema. O no sé, hubo algún problema por el cual ya no está el pobre aquí. Pero me parecía muy bueno. A ver, cuéntenme, ¿qué hacía el Staphylococcus aureus? ¿Qué tipo de patologías produce un Staphylococcus aureus? Problemas respiratorios. Problemas respiratorios. ¿No es problema respiratorio? A ver, voy a seguir. Eduardo Escalera. ¿Quién es Eduardo? Eduardo. El amiguito de Dios. Eduardo, ¿qué tipo de patologías produce un Staphylococcus?
endocarditis. ¿Qué más? Infecciones en la piel. Van a ver en los niños muchos problemas de piel, de granitos, van a ver. La mamá va a decir, me hace un harto granito y sarpullido que después, bien finito. Eso es el estafilococo aureus. ¿Qué más? Esta es una de las primeras lesiones que puedo producir sin ir muy lejos, en las neumonías y endocarditis. ¿Qué más? Obviamente neumonías y endocarditis lo va a producir a medida que se vuelva resistente, no a medida que vaya pasando. ¿Qué entiendes por bacteremia? Ya, pero ya el estreptococo también puede producir lesiones en la sangre, ¿o no? ¿Qué más produce el estreptococo? Y ahí, cuando ya no esté aquí más brutal, intoxicaciones alimentarias es la principal. Está en sus cuernitos con crema, en su chantilly, de su gelatina. En eso está el estafilococo aureus, por si acaso. Y obviamente es un germen altamente resistente dentro del hospital. Es uno de los gérmenes con mayor motivo de sepsis hospitalaria, por si acaso, altamente resistente. ¿Con qué se trata? Y eso le ha debido dar muy bien el doctor. ¿Con qué tratamos un estafilococo aureus? En primera línea sería ideal la penicilina, pero hoy en día la penicilina es agua de moto. ¿Sabe qué es el agua de moto? Según la literatura dice que sí. Correcto, pero dicen que es ideal. El libro tal vez, ¿no? Ya, le voy a cuestionar ella. ¿Con qué tratamos de los estafilococo aureus? Entonces no les puedo dar. ¿Qué le damos? Doctores. ¿Qué le damos? ¿Qué le doy al señor que está muriendo con su diarrea? Solo su deshidratación oral antes que se muera por deshidratación. ¿Pero qué le doy? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Kelly Gutiérrez. Kelly. ¿De cuál generación? Bien extremos, ¿no? De la tercera, ¿para qué son ideales? Pero la de la tercera, les cuento que tampoco ya sirve. Se da asistencia. ¿Qué le da usted? Ya mencionó la salud. Yo empezaría porque primero, que como se enseñó un ámbito de la isla, Muy bien, está bien. le daría lo que es una, desde la mano se conoce una oxicilina con ácido clorhilánico, Muy bien. a lo de encima y factura de los que ya de ahí pasamos a la segunda generación, luego nos pasamos a la tercera, luego a la segunda, porque es mejor de la primera, luego la tercera, en caso de que ocuparan la cuenta de la Recuerden algo bien importante, ya que van a ser doctorcitos. No nos podemos ir a la cefalosporina de tercera generación directa. ¿Por qué? La resistencia. Luego otras que se coman su gelatina con crema y vuelva con su
vasculina de tercera generación y le va a servir? Ya no. ¿Y ahora qué hago con el ñato? ¿Qué le voy a dar? Entonces, no. Empezamos, como dice su compañero. En vista de que la penicilina no es buena, ¿qué hacemos? Tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque tiene una enzima que va a degradar a la entrada de la penicilina, Entonces, ¿qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? Añadirle algo que lo cuide, algo que proteja a mi penicilina semisintética. ¿A quién sumamos a mi penicilina semisintética? Ácido flavulánico o sulbastán, cualquiera de los dos es uno. Y aquí hoy en día hay ese tipo de medicamentos. Dios quiera que con eso funcione dieta blanca, hidratación y todo esto. Si no funciona, podemos entrar recién a las cefalosporinas, pero no entraremos directo a la tercera. Entraremos a veces entre la primera y la segunda. ¿Ya? Y si definitivamente no da, recién entramos a la tercera. Pero para todo eso, para evitar tanta peregrinación y el pobre paciente va a estar como una farsa, ¿qué hacemos? Si no sabemos por qué razón tiene su diarrea, ¿cómo sé qué rayos tiene el ñato? ¿Cómo sé cómo puedo hacer un diagnóstico? Si le he dado su amoxilánico dúo y no le he hecho ni cosquillas. Ya está con 7 días de diarrea, súper deshidratado, mucosas secas. ¿Qué hago? Muy bien, Xiomara. Se hace un poco cultivo, así para resuelto todo y sin chistar más. Control de la sintomatología, si tiene fiebre, antipiréticos, si tiene deshidratación, sales de hidratación. Quitamos antibióticos y hacemos cultivo. ¿Por qué? Porque si le damos antibiótico, ese cultivo no va a servir. ¿Vale? Pero eso es lo que produce el estafilococo aureus. El gonococo y el meningococo. ¿Cómo es tratado el gonococo? La gonorrea. ¿Con qué tratamos la gonorrea? Dice. Qué feos son los antibióticos, pero los antibióticos van a manejarlo mejor cuando ya sean profesionales. A la fuerza, porque les va a llegar el paciente y ahora ¿qué le doy? Entonces siempre vayan leyendo, ¿sí? Porque a veces en el consultorio nos viene lo que menos pensamos. ¿Cómo es, Giselle? ¿Con qué trato el gonococo? Santiago. Se podría dar cefalosporinas de tercera generación directamente, se podría dar. Evidentemente es una infección muy seria y evidentemente también sabe que va sobre la marcha. ¿Han escuchado de los pacientes con meningitis? Uno ha muerto, ¿no? ¿Con qué creen que le han estado tratando a sus pacientes? ¿Cómo se trata la meningitis? Con meningococo. ¿Cuál es el tratamiento ideal para una meningitis? A ver, ¿cómo les celular, chicos? Ahí está su chat GPT, todo. A ver, saquen su chat GPT, para eso sí les tiene que servir. Daniela Rivas. ¿Quién es Daniela Rivas? Dile, Mar. ¿Su desesperación aquí? Yo me acuerdo que el doctor González nos dijo meningitis y vancomicina. Sí, así es. Muy bien.
La vancomicina es uno de los antibióticos más importantes que se debe administrar en pacientes con meningitis primo-viral. La vancomicina, van a ver, solamente es de uso intrahospitalario. Complemento como puerta de entrada para patógenos. Algunos microorganismos usan el sistema de complemento para poder ingresar a nuestro cuerpo y producir procesos patogénicos. El virus de Epstein-Barr, que habíamos visto hace rato, dentro de lo que es el uso de un receptor, entra a los linfocitos B por medio del CR2, que era el receptor. El VIH activa el complemento en el CM. El VIH se hace las pruebas rápidas. Periodos ventanas del VIH. ¿Cada cuánto se puede hacer una prueba y cuándo se puede decir que es positivo? Cada 3 meses. La primera prueba debería hacerse legalmente a los 3 meses después del contacto con el paciente. Por tanto, obviamente los pacientes que tienen contacto con un portador se va a volver loco y va a quererse hacerse rato la prueba. Difícilmente va a salir positivo, a no ser que haya pasado 3 meses después del primer contacto. Obviamente eso puede dar positivo como que también negativo. El definitivo es a los 6 meses, que sería después de 3 meses más, que es definitivamente el que catapulta si estás o no estás. Ahora, si hay duda todavía, ¿qué tipo de pruebas hace? Antes se hacían, ¿no? En el MISA, ahora son todos en discos, las pruebas rápidas. A no ser que realmente tengamos la duda dentro de lo que es el ELISA. Pero hay uno más. ¿Cómo se llama esa prueba que se hace? Para definitivamente confirmar si tiene o no tiene VIH. Carla. No. Xiomara. Se tiene que medir la genocidio. No. ¿Quién más? Fernanda. No. ¿Quién más? Luis. Aparte de Elisa. ¿Quién más aquí tiene buena nota dentro de los más buenas notas? Sí, vete. Ya vas a encontrar la respuesta. A ver, dime. Entre los dos decimos que se hace recuento de linfocitos. ¿Qué es eso? Se llama esa prueba. Van a averiguar qué es la prueba de Western Blot. ¿Sabían esa prueba de Western Blot? Esa prueba es la prueba que se realiza a los pacientes con VIH que han salido, digamos, en la primera muestra positiva, en la segunda muestra negativa, y para poder confirmar definitivamente se hace el Western Blot. Este es ya definitivo. Si sale positivo el Western Blot, es que tiene VIH. ¿Sí? Complemento y TLS, que vamos a hablar más adelante, que son los TLS, se activa ante la presencia de patógenos que intercambian esta información. Obviamente, el sistema de complemento tiene mucha relación con las infecciones de todo tipo, porque obviamente forma parte de nuestro sistema inmune. Pero aquí estamos hablando específicamente de la relación con el monococo, meningococo, estafilococo aureus y epidermidis, VIH y Epstein-Barr. Específicamente se están mencionando esos gérmenes durante lo que es el proceso de la activación del proceso de complemento. Y creo que sí, a ti, no. Sepsis, eso es lo que me decía alguien, bacteriemia. Sepsis, y que ustedes ya han debido tocar esto en microbiología. Muchas veces hay pacientes, puede ser que pacientes no cumplan su tratamiento y que el germen siga dentro de su cuerpo, o finalmente el médico que no implementó un buen tratamiento con antibióticos, o finalmente seamos presos de infecciones intrahospitalarias, que son las más comunes de producir sepsis, ¿no? Entonces hay
pacientes que desafortunadamente agarran el germen y bueno, se infecta y transcurre por todo lo que es el torrente sanguíneo y infecciones en el torrente sanguíneo. ¿Cómo es la característica de un paciente con sepsis? Como pueden ver, va a tener fiebre, 39 grados centígrados, hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca, leucocitosis, obviamente por el proceso infeccioso, deterioro del sistema cardiovascular, falla funcional del hígado, pulmón y riñón. Los signos y síntomas van a estar generados por la liberación de altos niveles de C5A. El incremento de la C5A satura los receptores de los polimorfos nucleares y obviamente paraliza sus funciones, por tanto no va a haber defensa ni fagocitosis. Por tanto se incrementa la infección y el desarrollo de la bacteria, que te decía su compañero. El C5 afecta las funciones del endotelio, aumentando la liberación de interleucina 8 y de un factor tisular que induce la coagulación. ¿Cuál es la complicación más seria de una sepsis? ¿Han llevado sepsis? ¿Shock séptico? ¿Shock en general en fisiopatía? ¿Todavía no? Ya. Una de las complicaciones más típicas de los shock sépticos es la coagulopatía, lo que es el SID, coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Obviamente si le da ya está chato. La inmunosupresión asociada a la sepsis se debe a la apoptosis de los linfocitos T y a la parálisis del linfonuclear. Hace un tiempo atrás, bueno, mucho tiempo atrás, estaba yo haciendo mi internado en la Caja Nacional de Salud y nos llega una paciente que se había escapado del hospital público. ¿Por qué escapado? Porque ella ingresó al hospital público con un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. Le hicieron sus exámenes físicos y demás, no lograron encontrar nada, pero con esa referencia de dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, ¿qué creen que ha supuesto? Apendicitis. Y meta la cirugía. Le metieron a la cirugía y le sacaron el apéndice. Así va, ¿no? El apéndice. Le sacan el apéndice y la sutura va alrededor del intestino para cerrar como un saquito. Esa es la sutura del apéndice. Pero con tan mala suerte esta paciente no la han suturado bien y esto se ha aflojado. ¿Qué ha pasado? Empezó a salir heces fecales hacia su peritoneo. Pero la chica seguía quejándose de dolor y había fiebre y los médicos se aburrieron de tratarla. Pero tampoco le querían dar de alta. Entonces la chica se escapó del hospital así con bata y todo y llegó a la caja. Entró por emergencias y tenía problemas de abdomen agudo. Hemos entrado a cirugía, ni bien he entrado yo, han entrado el residente, han entrado los cirujanos. Ni bien hemos hecho un pequeño corte, ha salido pus. No una pus verde, amarillenta, totalmente fétida. Entonces, ¿qué estaba desarrollando esta chica? Una peritonitis. Pero desafortunadamente, como ha pasado tanto tiempo, porque la chica estuvo casi un mes en el hospital, esa peritonitis ha desencadenado una sepsis. Y por tanto la chica estaba expuesta a cualquier germen. Se la ha operado, se ha limpiado por completo peritoneo, se le tuvo que abrir de aquí hasta aquí para limpiar todo el peritoneo. Entró a terapia intensiva directamente, parecía abajo porque tenía millones de drenes. Pero su sepsis la tenía sin vida. No estaba con fiebre, su inmunidad estaba deteriorada y demás. ¿Y qué creen que le pasó? Al tener sepsis y al estar deteriorado su sistema inmune, porque ya no había nucleares, los linfocitos estaban débiles, no había mucho, le ha atacado una infección intrahospitalaria y le ha dado neumonía por Staphylococcus aureus y se ha muerto. Entonces, tomemos en cuenta que los pacientes con procesos infecciosos deben ser
peritonitis. Si el médico del hospital público la hubiera atendido a tiempo, tal vez no hubiera muerto. Pero desafortunadamente la chica tuvo que escapar de ahí para ser atendida en otro lado. Y en el otro lado, obviamente, se dio solución a la peritonitis, se dio solución a todo su proceso, tal vez de la sepsis, luchando con antibióticos, pero su sistema inmune ya estaba bajo, paralizado, si quieren llamar. Y desafortunadamente eso la ha vuelto más propensa a gérmenes hospitalarios. Y es así que agarró el estafilococo aureus y le dio una neumonía. Y la paciente se murió con neumonía. Se arrojó aspirado y se murió. Entonces tomemos en cuenta que si tenemos un proceso infeccioso, elijamos el antibiótico correcto. No vayamos sorteando y tampoco nos vayamos directo a lo más fuerte. Si realmente tenemos mucha duda, haremos un cultivo, que es lo que usualmente hacemos en pediatría. En pediatría difícilmente los niños nos van a decir las cosas. Y a estar adivinando, nuestro niño puede morirse. Entonces muchas veces es mejor pecar tal vez de ignorante y hacer un cultivo que pecar de sabiendo y matar al paciente. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta esta pobre señorita que tenía 20, era estudiante de medicina, tenía 22, 24 años. Desafortunadamente cayó en las manos menos indicadas y al último ya no tuvo solución. Entonces no seamos parte de ser médicos inconscientes de mal uso con antibióticos o mala praxis médica. ¿Sí? Ahí acabó el tema libre. Hasta aquí es el tema de lo que es sistema de complemento. Lo voy a subir durante la reproducción Mara. Y el día viernes tenemos el examen desde el principio hasta. De todas maneras,